Buenas, ¿cómo estamos? Soy Nico de Kitsune Games y hoy vamos a hablar de lo que pasa en la mesa cuando jugamos. ¿Alguna vez sentiste que alguien rompió el clima de la mesa mientras jugaban? Te mencioné en el episodio anterior el círculo mágico. Descubriremos de qué se trata y cómo funciona este contrato invisible que firmamos antes de comenzar cualquier partida. Y vamos a hablar un poco del dilema del prisionero y cómo esto se refleja cuando aparecen los tramposos, sumando algún que otro concepto de psicología como la teoría de la mente. Acordate que esto es un podcast de opinión fundamentada en ciencia y de ir siempre a chequear las fuentes. Ahora sí, comenzamos. En el episodio anterior vimos por qué nos duele perder. Hoy vamos a meternos a la mesa, mucho antes de que termine la partida, incluso antes de que comience. Vamos por el contrato social y la psicología de la mesa. Cuando estamos por comenzar una partida, leemos el manual, o nos explican las reglas, y acto seguido las aceptamos. Sin más, reglas que en la vida fuera de la mesa no sirven para nada, pero que dentro son una verdad irrefutable. Lo que llamamos círculo mágico es eso que sucede cuando nos sumergimos en la partida. Es el marco que permite que la psicología experimental estudie comportamientos humanos en un entorno controlado. Es voluntario y consciente, no te secuestra. Vos aceptás esas reglas conscientemente y entrás al círculo por tu propia voluntad. Podés entrar como un traidor si el juego así lo demanda, como por ejemplo en el Saboteur o en Avalon, pero fuera del círculo seguís siendo vos y punto. Este círculo o marco lúdico se usa muchas veces para hacer experimentos, donde se hacen mediciones de las respuestas a un estímulo dentro versus fuera del juego. Lo interesante es que el cerebro humano tiene una capacidad asombrosa para inhibir las consecuencias sociales reales mientras está dentro del círculo. Acordate de lo que hablamos en el primer episodio. Es ese contexto seguro, ese laboratorio de experiencias sin peligros reales. En un juego, dentro del círculo mágico, podemos ser agresivos, estafadores, traidores, sin que eso afecte nuestra amistad fuera. La validez del resultado depende de que el jugador mantenga la actitud lúdica. Si el jugador sale del círculo y, por ejemplo, se enoja de verdad, los datos ya no miden juego, miden conflicto social. Aquí entra nuestro tramposo o tramposa, ese saboteador de nuestro círculo. Desde la psicología evolucionista, la trampa es una de las conductas que más rápido detectamos y castigamos. Dentro de nuestro juego, el tramposo, la tramposa, quieren los beneficios del círculo, como ganar, estatus, dopamina, pero lo que no quieren es pagar el costo implícito en el círculo, que es seguir las reglas o esforzarse. Me pongo abstracto un segundo para hacernos una crítica constructiva. ¿Qué pasa si extrapolamos este concepto tan chiquito a la sociedad misma? ¿Cuántas veces nos encontramos con el vivo o la viva que quiere obtener beneficios sin ningún costo ni sacrificio? Acordate lo rápido que eso te enoja o te molesta. Podríamos decir que es el tramposo de la vida. Vuelvo. El efecto que tiene hacer trampa cuando jugamos es que el círculo mágico se pincha, se desinfla. La inmersión que nos propusimos al principio de la partida desaparece. Los demás jugadores ya no ven comerciantes que construyen caminos y poblados, ven losetas de cartón, miniaturas de plástico y cartas en la mano de alguien que les está mintiendo. Hay una ruptura de la confianza sistémica. La confianza sistémica es la seguridad que tenemos en las instituciones, las reglas y que los demás van a funcionar según lo previsto, incluso si no los conocemos personalmente. En el juego es un manual, que es igual para todos. En la sociedad es la confianza en que si el semáforo está en rojo, el otro va a frenar. Cuando esto se rompe, cuando alguien, entre comillas, se hace el vivo, no solo te está ganando una ventaja, está contaminando el sistema. Si veo que el tramposo gana y no hay un castigo, mi incentivo para seguir las reglas cae. La confianza sistémica se reemplaza por un gran sálvese quien pueda. En psicología social y economía conductual, al tramposo de la vida se lo conoce como free rider. Disfruta de los beneficios de un bien público, como la paz social, la confianza, el orden de un juego, pero no contribuye al costo, como el esfuerzo, las reglas o la honestidad. Como especie, hemos evolucionado para detectar al freerider con mucha facilidad. Tenemos un área del cerebro, la corteza cingulada y la ínsula, que reaccionan con asco y enojo ante la injusticia social.
Por eso te hierve la sangre cuando alguien se cuela en una fila o hace trampa. Tu cerebro detecta una amenaza a la supervivencia del grupo. El círculo mágico y los tramposos son un mini escenario donde esto se pone en juego y donde además podemos entrenarlo. Pero hago el paralelismo con la sociedad porque es momento de comenzar a darnos cuenta que este sálvese quien pueda no es el camino que nos va a llevar a ningún lado. De hecho, no es el camino que nos trajo hasta acá. Estamos diseñados para la supervivencia del grupo. A corto plazo, los tramposos, los vivos, ganan la partida, o pasan un semáforo en rojo y llegan antes a casa, pero a largo plazo hay una destrucción del tejido social, o del círculo mágico en la mesa, o de esas juntadas lúdicas de los martes. Cuando la confianza sistémica se rompe, la sociedad se vuelve ineficiente y paranoica. Tenemos que gastar energía y glucosa cerebral en cuidarnos del otro en lugar de colaborar. Además, la trampa es contagiosa. La percepción de que todos hacen trampa baja el umbral moral de los honestos. Mantener el círculo mágico de la honestidad es un acto de resistencia civil. Si todos decidimos ser vivos porque el otro también lo hace, terminamos en el peor escenario posible para todos. Y en esta línea vamos con el dilema del prisionero. El dilema del prisionero es un modelo matemático y psicológico que nos explica por qué a veces no cooperamos aunque sea lo mejor para todos. Te cuento el escenario. Dos cómplices son atrapados. La policía no tiene pruebas suficientes y los interroga por separado. Y les ofrecen este trato. Si ambos callan, digamos, cooperan entre sí, ambos van 1 año a la cárcel por un cargo menor. Si uno traiciona y el otro calla, el traidor queda libre y el otro va 10 años a la cárcel. Si ambos traicionan, ambos van 5 años a la cárcel. ¡Apa! Te dejo un segundo para pensar tu decisión. ¿Qué pasa en la cabeza del jugador? La lógica individual. Si él me traiciona y yo callo, me como 10 años. Mejor traiciono yo también. El resultado, casi siempre ambos terminan traicionándose y yendo 5 años a prisión, cuando si hubieran confiado solo estarían 1 año. En matemática, el dilema se representa con una matriz. No importa si hablamos de años de cárcel, pesos o puntos de victoria en un juego. El modelo asigna un valor numérico a cada combinación de decisiones. Aquí entra la matemática pura aplicada al comportamiento. John Nash, sí, el de la película Una mente brillante, demostró que en este modelo existe un punto donde ninguno de los jugadores tiene incentivos para cambiar su estrategia si el otro no cambia la suya. En el dilema, el equilibrio de Nash es, lamentablemente, que ambos traicionen. Matemáticamente es la opción más segura para minimizar pérdidas individuales, aunque socialmente sea la peor solución para el grupo. Es la demostración lógica de por qué la viveza parece racional individualmente, pero es un desastre colectivamente. El problema del vivo no es solo una cuestión de valores, es un error de cálculo matemático a largo plazo. La matemática nos demuestra que, si bien traicionar da un beneficio inmediato, en un sistema que se repite, como es la vida en sociedad, la única estrategia que garantiza la supervivencia y el crecimiento de todos es la cooperación. El tramposo cree que es un genio de la estrategia, pero matemáticamente solo está acelerando el colapso del sistema del que él mismo depende. Políticos, teléfono. En el círculo mágico, en nuestra mesa de juego, el tramposo rompe el dilema de forma unilateral. Él elige traicionar, hacer trampa, mientras vos elegís cooperar, que se traduce en seguir las reglas. Hay estudios sobre el costo del castigo altruista. Los seres humanos estamos dispuestos a perder dinero o puntos con tal de castigar al que rompió las reglas. Incluso preferimos perder todos antes de que el tramposo se salga con la suya. El círculo mágico tiene un mecanismo de defensa que es la exclusión social. Estar en una mesa de juego es un ejercicio de vulnerabilidad. Para que el círculo mágico funcione, yo tengo que confiar en que vos vas a seguir las reglas. Si yo sigo las reglas y vos no, yo pierdo más que una partida, pierdo el tiempo y la confianza. Hay juegos que permiten la traición, como un juego con traidor oculto. Ahí la traición es funcional, está dentro de las reglas, te duele, pero es parte del teatro. La traición, en este caso, funciona dentro del círculo mágico. Ahora bien, la trampa o el sabotaje, que sería algo así como jugar mal a propósito para que gane otro, eso es disfuncional, es romper el contrato que permite que el juego exista.
Demos una vuelta más al círculo mágico, una distinción importante. Este círculo mágico no es impermeable, cerrado y estable. Ya sabemos que se rompe o se desinfla con un tramposo, pero si no estuviera el tramposo también hay un intercambio entre el afuera y el adentro. Llamémoslo efecto derrame. Derrame hacia adentro. Tus sentimientos personales afectan cómo jugás. Le pongo el ladrón a Flor en sus campos de trigo porque no me pagó las pizzas de la cena. Derrame hacia afuera. Lo que pasó en el juego te afecta en la vida real. No te hablo por 3 días porque me pusiste el ladrón en mis campos de trigo y encima me sacaste el camino más largo. Y el punto de equilibrio. Un jugador maduro es aquel que tiene fronteras claras en su círculo mágico. Entiende que la traición táctica es parte de la ficción, pero la traición ética, hacer trampa, es un ataque personal. Cerramos el episodio de hoy con el concepto de teoría de la mente. En psicología, la teoría de la mente es la capacidad de atribuir pensamientos, intenciones y deseos a los demás. No es telepatía, es inferencia, es entender que el otro tiene un mundo interno distinto al mío. Podemos decir que es algo como sé, que sabes, que yo sé. Supongo que a esta altura del episodio ya te habrás dado cuenta que mis ejemplos son de Catán, juego que detesto porque soy malo y porque me pone en modo indefensión aprendida en todas las partidas. Mis disculpas, sé que estoy hablando de un peso pesado de los juegos, bancamos fuerte, solo digo que soy malo jugándolo. En fin, para jugar un Catán necesitas teoría de la mente nivel experto. No es solo mirar el tablero, sino mirar y comprender la cara del otro. Necesitamos hacer una lectura de intención. Si alguien te ofrece una oveja por un trigo, tu teoría de la mente se activa. ¿Por qué quiere trigo ahora? Quiere construir un camino y cortarme el paso. Esto se estudia en niños y niñas porque hay un momento concreto en el que comenzamos a tener teoría de la mente. Hay un experimento famoso, el de Sally y Ann, que podés ir a buscar ahí por YouTube y sorprenderte con las respuestas de los infantes. Pero para los juegos de mesa usamos una versión Pro 2.0 de esto. La teoría de la mente tiene niveles. Primer orden, miro el tablero. Segundo orden, miro tu cara. Tercer orden, miro lo que vos estás viendo en mi cara. Veamos esto con ejemplos. Primer orden o atribución simple. Yo creo que vos tenés madera. Acá solo miro tu mano y las probabilidades. Es una lectura lineal de la realidad. Si tenés un asentamiento en un bosque, asumo que tenés madera. Es el nivel básico de cualquier jugador. Segundo orden, atribución recíproca. Yo creo que vos creés que yo estoy desesperado por arcilla. Acá es donde empieza el faroleo. Ya no miro el tablero, miro lo que vos ves de mí. Si logro que creas que necesito arcilla, aunque me sobre, puedo manipular el mercado o hacer que gastes recursos bloqueándome un camino que no me interesa. Es el inicio de la negociación estratégica. Tercer orden, atribución recursiva. Yo sé que vos sabés que yo sé que me vas a poner el ladrón en mi campo de trigo. Esta es la guerra psicológica total, es el nivel de los grandes jugadores. Acá ya hay metajuego, estás anticipando la traición antes de que ocurra porque entendés el modelo mental del otro, no solo lees su intención, sino su sospecha sobre la tuya. ¿Cómo se relaciona la teoría de la mente y el contrato social del círculo mágico? Este concepto es clave para evitar al tramposo. Cuando se establece el círculo mágico, necesitamos empatía cognitiva. Tengo que ser capaz de comprender que si yo rompo las reglas, voy a generar un malestar en vos. El tramposo tiene una falla en el mapeo del otro. Prioriza su ganancia inmediata sin calcular el costo vincular a largo plazo. Cooperar en el dilema del prisionero requiere teoría de la mente, requiere ponernos en la cabeza del otro prisionero para confiar en que él también va a callar. En el Catán, la teoría de la mente es la que te permite negociar. Si no entendés lo que el otro necesita, no podés comerciar. Pero también es la que te va a permitir traicionar con elegancia, maldito Catán. Para pensar, a veces la parálisis de análisis no sucede por las reglas del juego, sino por una teoría de la mente hiperactiva. Si yo hago esto, él va a pensar aquello y entonces el otro va a reaccionar así, etc. El cerebro se tilda tratando de simular la mente de los otros 3 jugadores. Entonces, para cerrar, honremos el círculo mágico, seamos consecuentes y desarrollemos nuestra madurez como jugadores. Y este gran aprendizaje llevémoslo a la sociedad. La próxima vez que tengas el impulso de pasar un semáforo en rojo y ser el vivo, porque está lleno de vivos que lo hacen, acordate que matemáticamente solo estás acelerando el colapso del sistema del que vos formás parte.
Soy Nico y si te gustó este episodio, compartilo. Si te quedaron dudas o querés que hablemos de algo en particular, escribime a podcast@kitsunegames.ar. Antes de que te vayas, en el próximo episodio vamos a cambiar de bando. Ya vimos cómo nos traicionamos y cómo nos peleamos por un camino en Catán, pero ¿qué pasa cuando el enemigo no es el que tengo enfrente, sino el juego mismo? Vamos a hablar de la psicología de la cooperación. ¿Por qué nos gusta tanto unirnos contra un tablero en juegos como Gloomhaven? ¿Existe realmente el altruismo en los juegos de mesa o es solo una estrategia de supervivencia? Nos vemos en el próximo episodio.